Es miércoles 11 de diciembre de 2024, 8 a.m. Marco Rosas, un académico de la UNAM de 51 años, se levanta y, como todos los días, camina a paso lento rumbo al baño de su departamento, ubicado en el sur de la Ciudad de México. Me paro, me preparo mi desayuno, tiendo la cama y me baño y me vengo a trabajar. Esa es mi rutina de todos los días, sin excepción. 8:15 a.m. Marco desayuna mientras su hija de 21 años que vive con él se baña. Llevamos ya varios años viviendo juntos y pues ella tiene su rutina y yo la mía. 8:30 a.m. Marco se mete a bañar. Como puede, alcanza a cerrar la llave de la regadera. De repente me agacho y me levanto bruscamente y me mareo. Y yo dije, pues es normal, ¿no? Pasa, es normal que pase. Pero muy leve. Pero entonces sentí un mareo muy, muy fuerte, como nunca lo había sentido en toda mi vida. Se pone una toalla y sale rumbo a su recámara. Pero da unos pasos, pierde el sentido y se desploma sobre su cama. 9:15 a.m. Su hija se asoma al cuarto y lo ve echado en la cama, pero piensa que está durmiendo y sale sin molestarlo. 10 a.m. Marco sigue inmóvil en su cama. Suena el celular y él no contesta. Para su hija eso no es normal. Él siempre contesta el teléfono. Se acerca con más atención y lo mueve para despertarlo, pero Marco no responde. Asustada, pide ayuda, llama a su mamá, a su tío y al 911. 10:45 a.m. Después de 2 horas inconsciente, Marco abre los ojos. Cuando yo despierto, por fin despierto, pues veo en mi recámara dos policías, un paramédico, a mi hermano, a la mamá de mi hija. Y pues yo digo, ¿qué pasó? ¿No? Yo, sí recordaba que me había desmayado, pero pues para tanto. 11 a.m. Ayudado por la policía y el paramédico, Marco por fin se levanta con mucho esfuerzo. No tenía energía. No, haz de cuenta, quería mover un dedo y me costaba como si fuera a hacer un gran esfuerzo, ¿no? Me costaba moverme. 12 del día. Marco es trasladado al hospital y los médicos empiezan a hacerle estudios para averiguar la causa de su desmayo. Primero, pruebas en el corazón. ¿Habrá sido un paro cardíaco? Llegan los resultados. No es del corazón, está súper bien del corazón. Le vamos a hacer una tomografía porque puede ser un aneurisma, algo así, que era más grave, ¿no? 12:40. Le hacen pruebas, pero los médicos dicen que no hay nada mal en el cerebro de Marco. El diagnóstico probable es que sea una deshidratación muy, muy fuerte. Pero eso tampoco tiene sentido. Marco no estuvo en ninguna situación fuera de lo normal como para deshidratarse. 1 p.m. Siguen sin saber qué tiene Marco. Faltan los estudios de sangre. A ver qué sale. Entonces, otra vez eso fue rápido, llegó como a los 20 minutos. Entonces ya salieron sus estudios de sangre. No tiene nada, virus, infecciones, nada, está muy bien. 1:30 p.m. Llegan los resultados de los últimos estudios. Una gasometría, un estudio con el que miden la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Y con esa prueba logran dar con la respuesta. Monóxido de carbono. Entonces ahí encontraron niveles muy altos de monóxido de carbono. Y entonces ya llega el doctor, no me dijo, pero me dice, oiga, a ver, platíqueme, ¿cómo está su boiler en su casa? Yo soy Aleida Rueda y estás escuchando Pampa al Susto. Yo creo que es algo que piensa uno que nunca le va a pasar. Él es Hugo Sánchez.
o que uno no llega a imaginarse que te va a pasar, y por lo tanto uno está siempre bien confiado. Fue el 8 de diciembre de 2023, un año antes del accidente de Marco, cuando Hugo y su familia se despertaron por un movimiento brusco en su casa. Pues no escuchamos gran cosa, nada más sentimos el cimbronazo de la casa. Fueron unos segundos y la verdad que nos quedamos como aturdidos. El movimiento se originó en uno de los cuartos donde tenían una secadora de ropa conectada a la corriente, con su tanque de gas independiente. Esa noche, pues igual como otras veces, echábamos ropa a secar, estábamos bien. Y yo de hecho le entré a sacar ropa para utilizar al otro día. Fue un domingo, los lunes nos levantamos para irnos a trabajar y pues nos fuimos a dormir temprano, a las 10:30 yo le echo. A las 11 de la noche, su casa explotó. Hugo solo recuerda que escuchó a su hermana gritar. Escuché su llanto y su grito y gritó desesperadamente, un grito desgarrador, y fue el que me hizo despertarme bien. Y me levanto y veo que la casa ya está en ruinas, la ropa o cobijas o lo que haya habido en ese momento ahí, pues todo salió volando por todos lados, y lumbre por aquí, lumbre por allá. En cuestión de segundos, toda la casa empezó a arder. Donde fue la explosión, pues no quedó una pared así con vida. El cuarto aledaño, que era el de mi mamá y mi papá, pues igual, las puertas, ventanas, todo salió volando. Bendito Dios que todo salió volando hacia afuera. Entonces, pues la magnitud de la explosión pues nos dejó sin casa. Muy pronto, varios vecinos y familiares llegaron para ayudarles y apagar el fuego. Para su fortuna, toda su familia salió ilesa, pero su casa quedó consumida por el fuego. Y son sentimientos encontrados, porque alegría, ¿por qué? Porque tienes a tu familia contigo en ese momento, o sea, está contigo. Y tristeza porque todo lo que has forjado en tu vida, en lo que han hecho tus papás y tus hermanas, toda tu familia, pues se ve desmoronado en un segundo. Diego López, un arquitecto de 39 años, tuvo una suerte distinta. El 21 de junio de 2022, él y su novia Karina decidieron pasar la primera noche en un departamento que habían decidido rentar en la colonia Asturias, en la Ciudad de México. Cuando ya pernoctas en el departamento, la gente no te digo que tiene que ordeñar, se lo llama vulgarmente, a la línea de gas, que es abrir todas las llaves de la estufa, todas las salidas para que salga el aire de la tuba. Okay. Y empieza a salir el gas, y ahora sí ya cierran, y ahora sí fuera se empiezan las instalaciones. Ese día, Karina llegó cerca de las 2 de la tarde para recibir a las personas de mantenimiento y esperó a que terminaran las maniobras. Cuando llegó Diego, varias horas después, el olor a gas era intenso. Y yo cuando entro al departamento, la casa, evidentemente el departamento sí era un olor fétido, o sea, era bastante el olor a gas. O sea, en cuanto entrabas, sí, lo podías sentir, sí, o desde antes. Desde que entraba. Ok. Las ventanas estaban abiertas, las que daban a Tlalpan, todos los canceles. Entonces yo como arquitecto pues sé que pues eso puede llegar a ser normal, porque pues despidió olor a gas, ¿no? A pesar del olor, Diego y Karina prepararon la cena, cerraron las ventanas porque empezaba a hacer frío y se quedaron dormidos en un colchón que tenían en el suelo. ¿Qué pasa con el gas? Cuando hay fugas de gas, tú te acostumbras al olor. Entonces ya no dimensionas si sigue oliendo o ya no huele, porque ya te acostumbras. Correcto. Eso es lo que nos pasó. Ese fue el error fatídico que nos pasó. Pasadas las 4:30 de la mañana se sintió un estruendo.
Diego y Karina salieron proyectados, volando 2 metros hacia el muro donde estaba la televisión. Y en el momento en que tú abres los ojos, pues estás dormido y empiezas a dimensionar, pues el panorama era puro humo, todo negro gris, y habían como estas chispitas, ¿sabes? Cuando haces carne asada, que la brasita parece nieve, estaba lleno de nieve y todo volaba. Yo recuerdo que todo volaban pedazos de madera. ¿Había fuego? Había fuego, y el fuego empezó a propasarse en las cortinas. Eran unas persianas y fue lo primero que se empezó a quemar. La explosión dejó su departamento como una zona de guerra. Era una zona de guerra. No sé si has visto estas imágenes de los noticieros cuando bombardean edificios en Afganistán, en la zona del Medio Oriente, cómo se ven todas las piedras, todos los vidrios. Así se veía el departamento. No quedaba nada del departamento. No quedaba nada de pie. Como pudo, Diego cargó a Cari, como él le dice, y la llevó a la casa de un vecino mientras él entraba al departamento a recuperar los celulares. Él cree que podía moverse por la adrenalina del momento, pero de pronto entró en shock. Primero sintió una temblorina y después mucho frío y luego mucho calor y un ardor insoportable. Cuando yo empiezo a temblar, volteé a ver mis manos y los pellejos de las manos, tanto de arriba como de abajo, los tenía colgando. Los tenía colgando como guantes de látex, los dos. Entonces, al temblar, pues yo veía cosas blancas que se movían. Que no habías visto en ningún momento. Wow. Cuando yo bajo la mirada y veo esto, digo, ¿qué pasa? Y volteo más abajo y veo todo el charco de sangre que dejaba cuando entraba. Y dije, madres, me cayó el 20. Yo no había visto el año. Parecía yo un jamón serrano. Diego y Karina tuvieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Él se quemó el 40% del cuerpo y Cari el 65%. Esa mañana, el 22 de junio, fueron trasladados a la unidad de quemados del Hospital General Rubén Leñero. Lo único que hice es agarrarle la mano a Cari, como fue. Le dije, todo va a estar bien, mi amor, nos vamos a estar viendo de esto. Los accidentes que sufrieron Marco, Hugo, Diego y Cari le pasan a decenas de personas todos los días en el país. Nosotros en toda la Ciudad de México estamos atendiendo aproximadamente 200 emergencias día a día. De esas 200 emergencias, increíblemente el servicio que más atendemos no son los incendios. Tiene que ver con gas LP o con gas natural. Wow. De esas 200 emergencias, el 70% son ocasionadas por el manejo inadecuado del gas LP o el gas natural. Él es el segundo superintendente Edgar Enrique Rosas Vázquez, director operativo 2 del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Fui a los bomberos para pedirles una entrevista y hablar de fugas de gas. Y bueno, me dieron una clase de más de 2 horas. Lo que me cuenta Enrique es que la mayoría de los accidentes con gas ocurren por una fuga, que puede ser una falla en la instalación, una tuerca, un tapón, una manguera, que permite que el gas salga. En el caso de Marco, fue el boiler. Y por eso lo primero que tuvo que describirle al médico fue de qué tipo era. Es un boiler de paso. Es de los chiquititos, es muy eficiente. Gasto muy poco de gas. Además del tipo, al doctor le importaba saber mucho la ubicación. Pues está una azotehuela, está la cocina y luego la sala y ahí pegado está mi recámara y el baño donde me baño. Dice, ¿y el boiler tiene ventilación? Le digo, sí, pero siempre está cerrado por el frío. El boiler de Marco tuvo una falla. El calentador sí tenía una falla. Son medio sofisticados, ya no son tan simples como antes. Tienen una tarjeta como de computadora con chips que, pues, como todos los chips, están forrados de silicón y ese con el calor
creó un falso contacto. O sea, cuando fue el técnico lo tocaba y se apagaba el boiler. Marco se desmayó porque había pasado varias horas inhalando gas sin darse cuenta, debido justamente a que el boiler estaba dentro de su departamento, muy cerca de su recámara, y también porque no tenía ventilación. A Hugo le pasó algo parecido con el accidente que destruyó su casa. Entonces lo que explican los peritos es que se rompió la manguera, se estuvo fugando el gas y salió intentó salir, pero como el cuarto es un cuarto cerrado, pues no tuvo por dónde salir. Entonces, en su defecto, empezó a salir por los ductos de luz. Hugo cree que él y su familia también estuvieron inhalando el gas sin darse cuenta y que la explosión, irónicamente, los salvó de morir dormidos por inhalar tanto gas. Entonces, pues nosotros que estábamos en la parte de abajo éramos los que ya estábamos inhalando todo eso, y yo pienso que si no hubiera sido por la explosión, pues sí nos hubiéramos quedado dormidos, ¿eh? En el caso de Diego, la falla estuvo en una tubería, también de la secadora de ropa que funciona con gas. En donde va la secadora, esa tubería al final no tenía el tapón. Entonces, al haber la fuga de gas desde que esta persona activó y ordeñó la línea, hasta en el momento donde cerramos, se dejó de ventilar, pues nosotros dormidos, tanto ella como yo, causamos una microchispa, que eso fue lo que originó que se detonara. Nos aprendiste un cerillo donde había una atmósfera llena de gas. Esa es la teoría. Uno puede pensar que para que ocurra una explosión hay que encender un cerillo o un encendedor o algo más grande como una chimenea, pero no, basta una pequeñísima chispa. De esas que se producen cuando nos quitamos una prenda de fibra sintética o cuando encendemos la luz. Esas chispas, esa corriente eléctrica puede inflamar cualquier combustible, sólido, líquido o gaseoso. La temperatura es suficiente. Cuando quizás en algún momento llega usted a su domicilio y al momento de encender la luz, se ve ahí, el que activamos el switch, se ve una pequeña chispita, es instantánea. Sí. Bueno, pues esa chispa tiene 3000 grados de tiempo. Con esa chispa, en un ambiente lleno de gas y sin ventilación, se puede generar una explosión. La explosión produce una onda con mucha energía que se le conoce como onda expansiva y que puede involucrar fuego o no. En lugar de que haya una bola de fuego, la combustión es instantánea, encuentra la chispa, la combinación correcta, que se quema ese gas, pero solo se manifiesta en una onda expansiva, en teoría sin fuego. Sí hay fuego, pero es instantáneo. Y a veces no alcanza a quemar los objetos de una casa. Pero sí nos tiró las ventanas, sí nos tiró las paredes. ¿No? Por eso es que no siempre hay fuego en un incidente con gas. El superintendente Rosas también me explica que uno de los problemas más comunes tiene que ver con que ahora las personas pueden comprar su cilindro de gas en cualquier sitio. La gente no sabe eso, ¿no? Entonces, es un problema que cualquier persona pueda acudir le decía yo, al Home Depot, ¿no? Y adquirir su cilindro. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Pues es que mi vecino me dijo que el señor de la tienda de la esquina también le sabe la plomería. Y entonces llamo al señor de la tienda de la esquina y llega el señor y me dice, no se preocupe, yo se lo conecto sin problema. Diego acusa al dueño de su departamento porque mandó justamente a alguien que no estaba capacitado para hacer la instalación de gas. Porque no es nuestra culpa que pueda poner a Chuchito Pérez. Él tiene que estar capacitado. Si nada más trajiste al hijo del vecino que me sabe al gas, que me sabe la electricidad, y él fue el responsable por no tener la capacidad, pues eso ya está problema. Y es que no estar capacitado significa desconocer la regulación.
En México, por ejemplo, existe la norma 004, la norma oficial mexicana de emergencia e instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción. En ella se establecen las características y accesorios que deben tener los recipientes de gas, como por ejemplo las mangueras. No recomendamos esto, no usar tampoco las mangueras, porque el neopreno, que es de lo que está construida esta manguera, se degrada también con el sol. ¿Qué es lo recomendable para nosotros? Usar tubo de cobre. El tubo de cobre nos va a durar muchísimos años. También se va a deteriorar, sí, pero yo le puedo decir que 30 años va a estar sin problemas. No solo eso, tiene que ser un tubo llamado pigtail o cola de cerdo en español, para que tenga ese rizo que vemos comúnmente. Y ese rizo no es poca cosa, ese rizo es clave porque reduce la presión del gas desde el tanque hacia nuestros aparatos. Además de los problemas en la instalación, Edgar también destaca la mala calidad de los cilindros. Hay más problemas con los contenedores porque son contenedores, son tanques que se han ido reciclando 50,000 veces. En México, puedes comprar tu cilindro directamente del camión de gas que pasa por tu colonia, lo suben a tu casa y te lo instalan. Pero seamos sinceros, casi nunca los revisamos. ¿Estará en buen estado? ¿Tiene orificios? ¿Está golpeado? Estando ahí, en la estación de bomberos, Edgar y el equipo de bomberos me mostraron un cilindro. Ayúdenme a voltearlo, manda a alguien. Noel, échame la mano, ¿no? Nosotros vemos este tanque y aparentemente yo lo veo bien pintado y se encuentra en buen estado, ¿no? Muy, muy similar a ese. Y entonces vamos a invertirlo, Noel, por favor. Pero, pues lo veo por encima. Y lo que no veo es todo lo que está aquí, ¿no? Toda esta corrosión. Y ya ni hablamos del peso. Los bomberos me mostraron cilindros a los que les insertan piezas de metal en la base e incluso dentro del cilindro, para así aparentar que pesan más y venderle a la gente menos gas que el que pagan. Edgar tiene una palabra para eso. ¿Qué quiere decir? Que hay un fraude desde la construcción de ese tanque, desde la empresa que construyó el tanque, supuestamente apegado a la norma. Hay un fraude. Tiene que haber un tema de corrupción desde altas esferas. Sí. ¿Quién les permite? ¿Quién supervisa? ¿Quién verifica que esa norma se cumpla? El día del accidente, cuando los médicos se dieron cuenta de que Marco había inhalado monóxido de carbono, le colocaron un tanque de oxígeno a su lado. Tuvo que respirarlo durante 4 horas porque el monóxido de carbono se adhiere con mucha más fuerza que el oxígeno a los glóbulos rojos. Y digamos que le toma tiempo al oxígeno a recuperar su lugar. O sea, el comportamiento a nivel fisiológico y molecular es también muy interesante. Sí me puse a revisar. Ocupa el lugar del oxígeno, pero no funciona como oxígeno. Entonces baja tu nivel de oxigenación en sangre. Entonces tiene muchas implicaciones fisiológicas, por eso es neurotóxico. Hay evidencia de que el monóxido de carbono inhalado puede tener consecuencias a largo plazo. Por eso, ahora, Marco tiene que revisarse periódicamente con la neuróloga. En el caso de Hugo y su familia, van poco a poco construyendo una nueva casa. Pero pues, lamentablemente ahorita construir una casa pues es algo de dinero. Y pues estamos poquito a poquito, pero ahí vamos ya esta semana o la próxima semana. Pero primeramente Dios, vamos a echar la losita y ya después de esa losa yo creo que en unos 2-3 meses ya tendríamos dónde quedarnos. Pero las consecuencias para Diego han sido mucho más complicadas. Desde el día que llegaron él y su novia a la unidad de quemados, empezó lo que Diego califica como una tortura. Nos limpian
Cuando te limpian, te empiezan a poner los apósitos, que son estos vendajes gruesos, como colchonados, con una pomada como amarilla, que es la que empieza a hidratar y a regenerarse. Pero ¿qué hacen esos apósitos? Esa pomada es tan fuerte que se pegan, que después de un tiempo que actúa la pomada, se hace como pegamento. Y te lo tienen que quitar Y después cada día te lo tienen que quitar. Diego dice que el dolor del tratamiento fue peor que lo que sintió en la explosión. Fueron 9 días de torturas diario a las 5 de la mañana, te lamparean. A ver, pacientes, vámonos a quitarles esto y a ponerles curación nueva. Te metían a las regaderas, ya estando en piso. Te meten a las regaderas, en tu sillita de ruedas. Te empiezan a poner el agüita por todos lados, fría el agua. Tú recién despierto, era todavía de madrugada. Te empiezan a quitar esos, algunos sí salían, algunos no. Y veías cómo le hacía así, arrancado, como si fuera calcomanía. Tú veías la sangre, era volver a pasar por lo mismo. Eran torturados. Pero el peor dolor lo sintió después del día 5, cuando pidió su celular y en el grupo de su trabajo leyó un mensaje. Y veo en ese grupo que uno de los arquitectos le dice, era una empresa coreana, ¿dónde está? Pues el señor Wong le informamos que la esposa de Diego acaba de morir. Y yo leo ese mensaje y lo veo de hace 2 días atrás. Cari no sobrevivió. Su cuerpo había sufrido muchas quemaduras, pero el daño más grave fue interno. El día de la explosión había inhalado gas durante más de 10 horas. Y como vimos, el monóxido de carbono se pega a los glóbulos rojos y no deja que lleven oxígeno. Y sin oxígeno, el cuerpo colapsa. Y el de Cari colapsó. Diego demandó al dueño del edificio por negligencia y la muerte de Cari, pero van 3 años y sigue sin haber una solución a su caso. Pues van para 3 años que no se libera esto. Yo estoy muy desesperado y más que en el tema legal, también es el tema emocional y psicológico, ¿no? Tú no terminas de darle carpetazo a esto porque está algo contra la ley, porque ahora resulta que incluso si yo salgo culpable yo puedo ir a la cárcel, pero me siguen. ¿Te fijas cómo es el sistema? Entonces, pues es madre mía, lo que en Occidente pocos son. Constantemente se pregunta qué pudo haber hecho distinto. Y después de sus accidentes, Marco y Hugo se preguntan lo mismo. Marco, por ejemplo, se enfoca en el mantenimiento. Creo que es bien importante y no se le da esa importancia al mantenimiento, yo digo que de toda la casa, ¿no? Donde estás. Hugo dice que debió cerrar la llave de gas y de hecho es lo que recomienda siempre que habla de su accidente. Antes de que se vayan a dormir, pues no te quita mucho, 1 o 2 minutos. Ve y ciérrale tu tanque de gas o cerciórate que todo esté cerrado. Los equipos de bomberos tienen montones de recomendaciones, desde poner un ladrillo en la base de los cilindros para que el tanque no esté en contacto con el piso y no haya corrosión, hasta revisar la calidad del recipiente cada que compramos un cilindro, desde pasarle la típica agua jabonosa para ver si hay alguna fuga, hasta comprar detectores que se enchufan en la pared y suenan durante horas si detectan gas en el ambiente. Mientras platico con el superintendente Rosas, suena uno de esos detectores. ¿Qué pasa con el gas LP? El gas LP desplaza el oxígeno y entonces entra en nuestros pulmones, hace el cambio a nivel de los alvéolos, se absorbe y nos morimos dormidos, ¿no? Ya no despertamos. Esto nos puede ayudar a despertar. Todas estas recomendaciones son acciones individuales y están muy bien. Pero para Diego, está claro que hay responsabilidades que van más allá de lo individual. ¿Cómo hacer cumplir la regulación? Para una persona tener un edificio de departamentos que necesiten, que requieran mantenimiento eléctrico, sanitario, hidráulico, de gas, necesitas personas capacitadas. Y el gobierno debe de encargarse con auditorías de decir, a ver, tú eres dueño de este y los estás rentando, muéstrame el sello o los cursos de tu personal capacitado. Desde ahí. El mismo superintendente Rosas
Me dice que lo que falta es una política energética que regule la distribución e instalación de gas, de ambos tipos, gas LP y gas natural, y que las empresas gaseras sean las responsables de verificar la calidad de los cilindros. De la calidad, del mantenimiento y del destino final. El destino final es importante porque cuando los cilindros finalmente se desechan, no hay autoridad que se encargue de recogerlos y eliminarlos. Edgar dice que con frecuencia encuentran cilindros enterrados en la Ciudad de México. Ahora, seguramente hay muchos tanques enterrados que no sabemos. Hemos encontrado algunos, pero muchos que no sabemos, ¿no? También han visto que la gente convierte sus cilindros en asadores, sin importar o sin saber que es un metal contaminado. Los cilindros pueden tener residuos de etilmercaptano, una sustancia que se le aplica a los gases inodoros, como el gas natural y el LP, para que huelan y así detectar fugas de gas. Por eso entonces nos preocupa mucho que en esa reforma energética nos consulten. Sí. Y entonces nos digan, oye, ¿y qué problemas tienes? Bueno, tenemos el problema del destino final. Y entonces proponer que la empresa, que es la que distribuye el gas, se haga cargo de fabricar, o si no de fabricar, de vender bajo norma sus contenedores. Claro. Y el día que no se ocupen, entonces la empresa vaya y los recoja. Mientras ese mundo ideal sucede, los bomberos son de bastante ayuda. Hace unos meses en la Ciudad de México lanzaron el programa Prevención de Incendios en Casa. Por medio de un mensaje de WhatsApp, cualquier persona puede solicitar una revisión gratuita de instalación de luz y gas en su casa. En cuanto me enteré, lo pedí. Y esta soy yo, recibiendo a los bomberos en casa y haciendo una revisión general en mi instalación de gas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Señorita Aleida. Ok. Sí. Venimos a... Sí, hacer la revisión. Sí, adelante, por favor. Mientras los veo revisar mi boiler y mi cilindro, pienso en Marco, Hugo, Diego y Karina, y en lo que una revisión así habría podido evitarles. Hay una bomba de tiempo, ¿eh? Sí. Pan pa'l Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hace Tania María Carrillo y el logo lo hizo Alonso Monroy. Escucha Pan pa'l Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Pan pa'l Susto MX. Gracias por escucharnos.